Hola a todos amigos, les quiero dar la bienvenida de nuevo a mi canal. Por supuesto, recordarles que si quieren ser parte del equipo privado donde recibirán señales gratis, lo único que tienen que hacer es escribirme a mi Telegram privado la palabra código que es equipo. Y por supuesto, no se les olvide ver este video hasta el final, darle me gusta, comentar y por supuesto suscribirte. Bueno amigos, el día de hoy vamos a operar con la ayuda del indicador MACD. Este indicador nos ayudará a ver el punto de reversión y el movimiento posterior del precio. Esta información a su vez nos ayudará a analizar el mercado. Todos los ajustes de este indicador se dejan por defecto. Ahora les recordaré cómo funciona. El indicador consiste en una línea horizontal en una marca de 0, en los diferentes lados de los cuales se forma un histograma verde y rojo. También hay dos medias móviles rojas y verdes y la señal es el momento en el que, por ejemplo, la media móvil de color verde cruza de abajo hacia arriba nuestra segunda media móvil de color rojo. Entonces, después de eso, seguimos adelante. Se forma un histograma verde y esto significa que los volúmenes están aumentando y en un futuro próximo el precio se moverá hacia arriba. En una situación similar podríamos abrir una operación para un aumento. Del mismo modo, cuando la media móvil de color verde cruza nuestra segunda media móvil de color rojo de arriba a abajo. Después de eso también seguimos adelante y se forma un histograma rojo. Esto significa que los volúmenes están creciendo a la baja y en un futuro próximo el precio se moverá hacia abajo. En una situación similar podríamos abrir una operación a la baja. Además, el indicador puede tener señales falsas. Por ejemplo, en aquellos momentos en el que el precio se mueve en la zona de negociación, es decir, hay un movimiento ondulado, en tales momentos el indicador puede alternar el gráfico de barras de color rojo y verde. También puede ocurrir una intersección en múltiple de medias móviles. En tales situaciones, sin cierta experiencia, no vale la pena comerciar, ya que la dirección del movimiento del precio cambia muy a menudo. En tales situaciones se pueden cometer bastantes errores. Entonces, por ejemplo, abrimos una operación a la baja y el precio se invertirá rápidamente, se moverá hacia arriba. Ese es el peligro de estas situaciones. Además, por supuesto, no se les olvide los niveles de soporte y resistencia. Solo una buena combinación entre el análisis técnico y estos indicadores nos traerán muy buenos resultados. Entonces, asegúrate de ver este video hasta el final. Hoy buscaremos muchas situaciones de trabajo y por supuesto trataremos de obtener ganancias. Usted podrá entender y ver cómo con la ayuda de este indicador probablemente en el futuro lo puedas usar y obtener muchas ganancias. Entonces amigos, encontremos el primer punto de entrada. Así que aquí abajo ya tenemos un nivel de apoyo. También vemos que desde el nivel hubo un retroceso hacia arriba y después del retroceso el precio se acerca nuevamente a nuestro nivel. Además, al mismo tiempo vemos que los máximos de precios principales se vuelven más bajos. El potencial general del precio va a la baja. En este momento hay una especie de pre-recarga. Propongo abrir aquí una operación con una reserva de 2 minutos a la baja, ya que también vemos que hubo un cruce de medias móviles. Los volúmenes crecen a la baja y esto significa que el indicador nos dice que en un futuro próximo se moverá hacia abajo. Es decir, es más probable que el nivel de soporte se rompa. Por el momento vemos que el precio sigue bajando. Hay una ruptura en el nivel de soporte. En este movimiento a la baja vamos a tratar de ganar. Así que vamos a ver el precio y esperar el resultado. Muy bien amigos, como pueden ver el precio continuó moviéndose hacia abajo y obtuvimos ganancias. Este nivel realmente se rompió. Además, el indicador nos sugirió un muy buen punto de entrada y nos ayudó a determinar los movimientos adicionales del precio. Espero que hayas entendido el principio de funcionamiento de este indicador. Y no es un mal comienzo, sigamos y busquemos más situaciones. Aquí vemos que hay un retroceso
hacia arriba desde un cierto nivel de soporte en este momento. Se forman velas de color verde y al mismo tiempo vemos que también se produjo una intersección de las medias móviles. Por el momento también se está formando un histograma verde. Crecen los volúmenes en aumento. Abriremos una operación aquí con usted por 2 minutos para un aumento. Vemos que desde el nivel ha habido un retroceso hacia arriba en un movimiento ascendente. Intentaremos ganar dinero. Espero que 2 minutos sean más que suficientes, incluso teniendo en cuenta la posible negociación. Así que vamos a ver el precio y esperar el resultado. Bueno amigos, y no está mal. Como pueden ver, el precio continuó moviéndose hacia arriba con mucha confianza. Entonces, usted y yo obtenemos ganancias y 2 minutos nos bastaron. El indicador volvió a tener razón y nos dio un buen punto de entrada. Como todo va bien, sigamos y encontremos la próxima situación en el mercado. Entonces amigos, estamos en el mismo par de divisas desde un tiempo y vemos que después del movimiento ascendente, el precio se ha revertido. Comenzaron a formarse velas rojas, al mismo tiempo también vemos que se produjo la intersección de los promedios móviles. Se forma un histograma de color rojo y los volúmenes crecen a la baja. Esto significa que en un futuro próximo se espera un movimiento hacia abajo. Así que aquí propongo abrir una operación por 2 minutos para bajar. Es posible que en un futuro próximo el precio continúe moviéndose hacia el nivel, dado que también tomamos en cuenta memorablemente el hecho de que el potencial general del precio sigue bajando. Además, los principales máximos de precio se vuelven más y más bajos. En este movimiento descendente intentaremos ganar dinero. Espero que esta situación, 2 minutos, sean suficientes, así que vamos a ver el precio y esperar el resultado. Genial amigos, como pueden ver el precio continuó bajando y obtuvimos ganancias. Nos las arreglamos para ganar dinero con este movimiento descendente. El indicador volvió a tener razón y en combinación con el análisis técnico este indicador funciona de perfección. Bueno, sigamos buscando el siguiente punto de entrada. Aquí abajo tenemos un nivel de apoyo, al mismo tiempo vemos que el precio se acerca a nuestro nivel y propongo abrir en esta situación la operación en 2 minutos a la baja. Al mismo tiempo también vemos que se produjo la intersección de los promedios móviles. También se forma un histograma rojo y esto significa que espera un movimiento hacia abajo. Creo que es más probable que el precio continúe moviéndose hacia el nivel. En este movimiento a la baja vamos a tratar de ganar. 2 minutos es el tiempo suficiente teniendo en cuenta la posible negociación o reversión hacia arriba. Así que vamos a ver el precio y esperar el resultado. Bueno amigos, y no está mal. Como pueden ver, después de retroceder hacia arriba, el precio del movimiento hacia abajo continuó. Aquí usted y yo obtenemos ganancias y logramos ganar dinero con este movimiento descendente. También probablemente usted puede haber notado que en este momento, mientras que nuestra operación comenzó a formarse un gráfico de barras verde y en este mismo momento en el gráfico hubo un pequeño retroceso hacia arriba. Este mismo retroceso hacia arriba es el indicador que reaccionó y comenzó a formar un histograma verde, pero esto no significa que tengamos que abrir un acuerdo o una operación para un aumento. Es decir, como usted entiende, esta situación podría considerarse un error. Simplemente el indicador reacciona en todos los movimientos del precio. Es por eso que es importante prestar atención no solo a las señales del indicador, sino también las señales en general del mercado. Tomar en cuenta todos los factores, todos los componentes de la situación comercial y con un movimiento descendente no preste atención a la formación de un histograma verde, partiendo de la situación comercial en general y el movimiento a la baja podremos abrir una operación a la baja. Es importante entender y distinguir estas situaciones. Si puedes hacerlo bien, entonces el porcentaje de sus operaciones rentables aumentará totalmente. Espero amigos que en este momento
estén entendiendo todo muy bien. Entonces sigamos y buscamos el siguiente punto de entrada. Aquí tenemos un nivel de apoyo. También vemos que en este momento el precio ya está empezando a ir más allá de sus límites. Abriremos una operación literalmente por 1 minuto a la baja y al mismo tiempo también vemos que se produjo la intersección de los promedios móviles. También se forma un histograma rojo y los volúmenes crecen a la baja, y esto significa que en un futuro próximo se espera un movimiento hacia abajo. Creo que en un futuro próximo este nivel se romperá completamente y el precio bajará. En este movimiento a la baja vamos a tratar de ganar. Creo que 1 minuto será suficiente. Tal vez usted y yo caeremos en el movimiento de precios autoimpulso hacia abajo en la ruptura del nivel en sí. Así que vamos a ver el precio y esperar el resultado. Bueno amigos, si no estuvo mal. Hubo una especie de atenuación, pero el movimiento hacia abajo continuó y obtuvimos ganancias. Este nivel se rompió y logramos ganar con usted para romper el nivel de soporte. También en esta situación podemos notar el hecho de que el histograma verde en el indicador comenzó a formarse. Esto sucedió justo en el momento en el que el precio se detuvo. Esta situación también podría considerarse de nuevo un error. Como vemos, el potencial general del precio va a la baja y en el momento de la apertura de la operación, el nivel de soporte comenzó a romperse. Es por eso que abrimos una operación a la baja y de hecho nos las arreglamos para ganar. Espero amigos que en este punto estés entendiendo todo, así que continuemos con nuestro comercio. Aquí abajo tenemos un nivel de apoyo, al mismo tiempo vemos que el precio se ha revertido y se forman velas de color rojo. El precio se acerca al nivel, al mismo tiempo también se produjo la intersección de las medias móviles y comienza a formarse un histograma rojo. Los volúmenes crecen a la baja. Propongo en esta situación abrir una operación por 2 minutos a la baja. Seguramente el precio continuará moviéndose hacia el nivel, ya que también vemos que el precio recientemente tiene un buen potencial a la baja. En este movimiento a la baja vamos a tratar de ganar dinero. Hoy ya hemos trabajado con usted en situaciones bastante similares, cuando el precio después de un retroceso del nivel se desarrolla y se acerca nuevamente al nivel. Espero que esta vez suceda lo mismo. Así que vamos a ver el precio y esperar el resultado. Bueno amigos, y no está mal. Como pueden ver, el precio continuó moviéndose hacia el nivel y tenemos tiempo para trabajar con usted en este movimiento descendente. 2 minutos nos bastaron y como puedes ver, estas situaciones funcionan muy bien. Sigamos y busquemos el siguiente punto de entrada. Así que aquí arriba tenemos un nivel de resistencia. Al mismo tiempo vemos que en el momento el precio se está acercando a nuestro nivel. Se forman velas verdes, al mismo tiempo todavía hay espacio para el nivel de resistencia. También vemos que hubo un cruce de medias móviles y los volúmenes aumentaron, pero en este momento se está formando un histograma rojo. En esta situación también se puede considerar como un error. Entonces el indicador reacciona a todos los movimientos del precio y solo vemos que en este momento en el gráfico hubo una atenuación. El precio se detuvo, pero al mismo tiempo el potencial general del precio sigue aumentando. Por lo tanto, aquí propongo abrir una operación en 2 minutos para aumentar en una tendencia alcista. Seguramente el precio continuará moviéndose hacia el nivel y en este movimiento ascendente intentaremos ganar. Justo en este momento, después de la zona de negociación, comenzó a formarse una vela de pulso verde. Espero que en esta situación 2 minutos sean suficientes. Tendremos tiempo para trabajar con usted en este movimiento ascendente. Entonces, observemos el precio. Muy bien amigos, como pueden ver el precio continuó subiendo y logramos obtener ganancias. Usted y yo logramos predecir correctamente el movimiento adicional del precio. Bueno, y ya que todo va bien, encontremos nuestro siguiente punto de entrada. Así que acá abajo tenemos un nivel de apoyo. También vemos que en este momento el precio se mueve con confianza hacia abajo. Se forman velas rojas pulsadas. El precio se acerca a nuestro nivel y al mismo tiempo, claro que tenemos tiempo y espacio para el nivel
de soporte. Propongo en esta situación abrir una operación en 2 minutos a la baja, de acuerdo con la tendencia bajista. Creo que el precio seguirá bajando. Hemos encontrado una intersección de medias móviles. También se forma un histograma rojo y los volúmenes crecen a la baja. Esto significa que en un futuro próximo el precio se moverá hacia abajo. En este movimiento a la baja vamos a tratar de ganar dinero. Entonces creo que 2 minutos serán suficientes. Veamos el precio. No está mal, amigos, el precio realmente continuó moviéndose hacia el nivel y obtuvimos ganancias, nos las arreglamos para ganar, además de que el indicador nos dio un buen punto de entrada. Bueno, y mientras tanto, tengo más de $6,000 en el depósito. Propongo abrir otra última operación para el día de hoy. Ahora vamos a buscar en el mercado otra situación de trabajo para continuar. Así que acá abajo tenemos un nivel de apoyo y vemos que después de eso un retroceso del nivel y el precio se ha revertido, se está acercando a nuestro nivel. Nuevamente propongo en esta situación abrir una operación con una reserva de 2 minutos para bajar. Al mismo tiempo también vemos que se produjo la intersección de los promedios móviles. También se forma un histograma de color rojo y los volúmenes crecen a la baja. Creo que el precio continuará moviéndose en el nivel y vemos que en este movimiento a la baja vamos a tratar de ganar dinero. Al mismo tiempo vemos que el potencial en general del precio va a la baja. Y como sabes, el día de hoy hemos trabajado en situaciones que se repiten de manera constante en el enfoque del precio al nivel. Espero que esta vez esta situación funcione de la misma manera. Lograremos ganar dinero con este movimiento descendente. Así que vamos a esperar el resultado. Pues muy bien, amigos, como pueden ver el precio continuó moviéndose hacia el nivel y obtuvimos ganancias. Nosotros mismos nuevamente logramos predecir nuevos movimientos de precios. Además, el indicador nos volvió a servir perfectamente y nos dio un buen punto de entrada. Como pueden ver, con el enfoque correcto y cierto conocimiento, esta estrategia funciona perfecto. Bueno, mientras tanto tengo casi $9,000 en el depósito. Propongo terminar con esto, tomo mis ganancias y salgo del mercado. Además, todas las situaciones en el mercado funcionaron perfectamente. Me alegro de que hayas visto este video hasta el final. Espero que te haya gustado un montón y hayas aprendido, sacado toda la información útil de este video. Y bueno, al menos ahora sabes cómo funciona este indicador, cómo identificarlo y las situaciones de trabajo donde lo podrías usar. Intenta conectar este indicador tú mismo y buscar situaciones en el mercado parecidas como las que vimos hoy. Opera y practica, entre más, ya sabes que es mejor. Amigos, y eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Te vuelvo a recordar que si quieres ser parte del equipo privado, lo único que tienes que hacer es escribir la palabra equipo a mi Telegram personal y yo misma te agregaré. Eso ha sido todo por hoy. Chao, chao.